En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Este pasaje del Evangelio de hoy nos permite meditar en el sentido del sufrimiento y en el sacramento de la unción de enfermos. Nos dice San Juan Pablo II: el sufrimiento tiene sentido a la luz de la pasión de Cristo. Todos los que sufren pueden sentirse llamados a participar en la obra de la redención realizada por medio de la cruz. Participar en la cruz de Cristo quiere decir creer en la potencia salvífica del sacrificio que todo creyente puede ofrecer junto a Cristo Redentor. Entonces el sufrimiento se libera de la sombra del sinsentido que parece recubrirlo. Adquiere una dimensión profunda, se revela su significado y valor y produce frutos abundantes. Jesús mismo nos lo revela y promete cuando dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el sol, pero si muere, da mucho fruto. Desde la cruz a la gloria. Es necesario iluminar con la luz del Evangelio otro aspecto de la verdad del sufrimiento. Mateo nos dice que Jesús recorría las aldeas proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Lucas, a su vez, narra que cuando interrogaron a Jesús sobre el significado correcto del mandamiento del amor, respondió con la parábola del buen samaritano. De estos textos se deduce que, según Jesús, el sufrimiento debe impulsar de forma particular al amor al prójimo y al compromiso por prestarle los servicios necesarios. Jesús, hablando del juicio final, ha dado particular relieve al concepto de que toda obra de amor llevada a cabo en favor del hombre que sufre se dirige al Redentor mismo. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme. Cristo crucificado, el santo que sufre, puede penetrar en el corazón mismo de los problemas humanos más tormentosos porque ya está junto a todos los que sufren. A través de la compasión a los enfermos y a los que sufren, Jesús revela el amor divino que se inclina con piedad infinita sobre todas las miserias humanas. Hablemos ahora del sacramento de la unción de enfermos. El primer fundamento del sacramento de la unción de enfermos son palabras de San Juan Pablo II. Se puede descubrir en la atención y cuidado de Jesús por los enfermos. Los evangelistas nos relatan cómo, desde el inicio de su vida pública, Jesús trataba con gran amor y compasión sincera a los enfermos y a todos los demás necesitados y atribulados que le pedían su intervención. San Mateo atestigua que sanaba toda enfermedad y dolencia. Para Jesús, esas innumerables curaciones milagrosas eran el signo de la salvación que quería aportar a los hombres.
Con frecuencia establece claramente esta relación de significado, como cuando perdona los pecados al paralítico y solo después realiza el milagro, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. La mirada de Jesús, por consiguiente, no se detenía solo en la salud del cuerpo, buscaba también la curación del alma, la salvación espiritual. Este comportamiento de Jesús pertenecía al plan de la misión mesiánica, que la profecía del libro de Isaías había descrito en términos de curación de los enfermos y de ayuda a los pobres. Es una misión que, ya durante su vida terrena, Jesús quiso confiar a sus discípulos, a fin de que socorrieran a los necesitados y en especial curaran a los enfermos. En efecto, el evangelista San Mateo nos asegura que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y Marcos dice que de ellos que expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Es significativo que ya en la iglesia primitiva no solo se subrayara este aspecto de la misión mesiánica de Jesús, al que se hayan dedicadas numerosas páginas de los evangelios, sino también la obra confiada por él a sus discípulos y apóstoles en conexión con su misión. La iglesia ha hecho suya la atención especial de Jesús para con los enfermos. Por una parte, ha suscitado muchas iniciativas de dedicación generosa a su curación. Por otra parte, con el sacramento de la unción, les ha proporcionado y les proporciona el contacto benéfico con la misericordia de Cristo mismo. Nos dice el Papa Francisco: hoy quisiera hablarles del sacramento de la unción de los enfermos, que nos permite tocar con la mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente se le llamaba extrema unción, porque se entendía como un consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar hoy, en cambio, de unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento en el horizonte de la misericordia de Dios. Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que trasluce en la unción de los enfermos. Es la parábola del buen samaritano, en el Evangelio de Lucas. Cada vez que celebramos el sacramento de la unción, el Señor Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo o es anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el que bendice el obispo cada año en la misa crismal del Jueves Santo, precisamente en vista de la unción de los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la vida sacramental de la Iglesia. En la parábola, por último, se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de esa persona sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Es la Iglesia, la comunidad cristiana, somos nosotros, a quienes el Señor Jesús cada día confía a quienes tienen aflicciones en el cuerpo y en el espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos sin medida toda su misericordia y la salvación. Este mandato se recalca de manera explícita y precisa en la carta de Santiago, donde se dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo uncan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Se trata, por lo tanto, de una práctica ya en uso en el tiempo de los apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por quienes sufren, y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón misericordioso, alivio y paz a través de la gracia especial de este sacramento. Esto, sin embargo, no nos debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder obtener siempre y de todos modos la curación, sino que es la seguridad de la cercanía de Jesús al enfermo y también al anciano,
porque cada anciano, cada persona de más de 65 años puede recibir este sacramento mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros. Pero cuando hay un enfermo, muchas veces se piensa, llamemos al sacerdote para que venga. Y alguien dice, no, después trae mala suerte, no le llamemos. O no, porque se asusta el enfermo. ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano. Por ello es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo. Decir, vaya padre, dele la unción, bendígale. Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle, también para perdonarle los pecados. Esto es hermoso. Es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos representan en efecto a toda la comunidad cristiana que como un único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe y la esperanza y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrá jamás separarnos de él. Practiquemos la costumbre cristiana de llamar al sacerdote para que venga a nuestros enfermos. No digo enfermos de gripe de 3 o 4 días, sino cuando es una enfermedad seria. Y también a nuestros ancianos y les dé este sacramento, este consuelo, esta fuerza de Jesús para seguir adelante. Comenta un autor espiritual, la unción de los enfermos tiene los siguientes efectos. La unión más íntima con Cristo en su pasión redentora, para el bien del enfermo y de toda la iglesia. El consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. La curación de los restos del pecado y el perdón de los pecados veniales, así como de los pecados mortales en caso de que el enfermo estuviera arrepentido, pero no hubiera podido recibir el sacramento de la confesión. El restablecimiento de la salud corporal, si tal es la voluntad de Dios. La preparación para el paso a la vida eterna. En este sentido afirma el Catecismo de la Iglesia: esta gracia propia de la unción de enfermos es un don del Espíritu Santo, que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de angustia ante la muerte. No esperemos hasta que el enfermo esté en las últimas, quizá ya inconsciente. En cuanto se presente una enfermedad grave y también cuando alguien vaya a tener una operación quirúrgica grave, pidámosle al sacerdote que le dé la unción de los enfermos. Que nuestra Madre Santísima, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nos bendiga.